acción cultural por los municipios, por eso tengo cierta experiencia de lo que es la actividad cultural en unos momentos. De barcos remotos, olvidadas cartas. Creo que lo que más me mueve y lo que más me remueve es la palabra. Se lo dije apenas empezamos. Mar de contradicciones. Bienvenidas, bienvenidos a la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino. Esta fundación, una vez más, un año más, se une a los actos que se celebran en torno al día 8 de marzo, el Día de la Mujer Internacional. Siempre hemos apostado por una sociedad en igualdad de condiciones de hombres y mujeres y venimos celebrando estos 3 últimos años un programa liderado por Dassy Manrique de Lara, La Voz de la Mujer. Este año es la 3ª edición. Somos conscientes, ¿no?, de que tenemos claramente, ¿no?, un concepto claro de nuestra identidad, pero en semanas, en días como estos, realmente cuestionamos, ¿no? Nos cuestionamos como sociedad cómo estamos en este momento actual, ¿no? Se oyen diferentes voces y creemos que en actos como este nos ayudan, ¿no?, a posicionarnos. Les paso con Dassy, la artífice de estas jornadas, y espero que pasen una velada estupenda. Muchísimas gracias por venir a todos. Es un placer tenerles aquí. Gracias a todas las ponentes, a Evelyn, a Tina, a Mónica y a Nora por participar en este encuentro. También muchísimas gracias a la Fundación por crear, ¿no?, y por ceder este espacio para que las mujeres puedan, ¿no?, hablar y escucharse y tener un lugar de pensamiento y poder de alguna forma reflejar cómo se transforma la cultura en Canarias. Quería hablar un poquito, ¿no?, de esta instalación sonora que se llama Las que ya hablaron, que son mujeres que ya no están. Entre ellas está Lola Massieu, Jane Millares, Pino Ojeda, pero también hay algunas de las que ya hablaron que están reflejadas en esos audios que han estado escuchando a lo largo de este camino, ¿no? También está mi bisabuela, que era pianista, María Dolores Millares, María Dolores Sal, perdona, y madre de todo el elenco de los Millares, Manolo, Agustín, Chojuan, Yeya Millares. Y para mí era importante también que siga sonando este eco, ¿no?, que esas voces sigan sonando y resonando en nuestra ciudad. Yo poco más que decir. Me gustaría dar paso a una pequeña performance de Mónica y espero que disfruten muchísimo del acto. Muchísimas gracias. ¿De quién se habla cuando se habla de mí? ¿Yo? ¿Quién es? Yo, un cuerpo separado, extraño, único, condenado a una sola forma al ser nombrado, pero también cuerpo matriusca, poliédrico. Infinito, habitado por una multitud de cuerpos. Yo, complaciente, sumisa, la niña buena. 1000 disfraces esperando para adivinar tu deseo. Solo quiero que me quieras. Solo quiero que me quieras. Solo quiero que me quieras. Pero también rebelde, libre,
a mi manera. Mientras más me ates, más voy a querer salir. Yo... otros cuerpos, otras voces, con otras historias. Romántica y rabiosa. Caricia y furia. Yo cuidadora, salvadora. Voy a cuidarte aunque no me lo pidas. Pero también mala madre. A veces me imagino mejor estando sola. Yo, espiritual, buscándole el sentido a todo lo que ocurre. Todo pasa por algo, todo tiene una explicación, de todo se aprende. Pero también víctima. Necesito ser reconocida. Necesito ocupar este lugar para sanarme. Lo demás no me corresponde. Loca, rara, histérica, madura, responsable, comprensiva. Una cosa y la contraria, todas y ninguna. Yo, reprimida, mojigata, puritana, el recuerdo de lo sucio de mi cuerpo. Pero también una puta, una zorra. Yo, incoherente. Puedo ser esto y también puedo ser lo contrario. Todas y ninguna. Ya no necesito tus palabras. Muchas gracias, Mónica. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Muchas gracias, Mónica, por esta actividad tan interesante. Y bueno, antes que nada, gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde. Gracias sobre todo a Nassim Manrique de Lara por propiciar este encuentro y a Jesús Castaño como anfitrión.
Bueno, yo siempre, desde que me planteó Dacil esta propuesta, pensé que reunir a mujeres diversas para hablar de cultura, para tomarle el pulso a la situación cultural, y ahora sí se me escucha mejor, para tomarle el pulso a la situación cultural en las islas, para poner en común sus distintos imaginarios, es el mejor plan posible para escribir un viernes por la tarde. Si encima a este glosario, como el que nos extendieron, incorporamos palabras como transformación, memoria, redes o diálogo, a mí el relato, aunque aún esté en la página por escribir, me engancha desde el principio. Bueno, este encuentro, que ya celebra su tercera edición, se llama La voz de la mujer, pero este año tiene como epígrafe o eje la voz, la acción y el cuerpo, 3 maneras de mirar el mundo. A mí, que me encantan las palabras, se me ocurrió que podría ser un buen hilo conductor para coser este ratito de conversación y así jugar con estos conceptos, darles la vuelta, vestirlos con las palabras de las otras, asomarnos a todas estas maneras de mirar el mundo, pero también de cuestionarlo y de tratar de hacerlo mejor, de embellecerlo, que de eso va también el arte. Y bueno, esta celebración se enmarca en la efeméride del 8M. Yo siempre digo que cuando llega el mes de marzo y suena el teléfono, las mujeres nos llamamos la mano a la pistola. Ojalá nos llamaran tanto el resto de meses del año como en marzo. Pero bueno, precisamente estamos en esa paradoja, ¿no? Ese es el camino que vamos a recorrer, y entonces a partir de esta reivindicación, que por eso hace tan importante que sigamos abriendo espacios como este, pues vamos a caminar un rato con los zapatos de las otras, jugando un poquito a la hibridación. Y bueno, se llama La voz de la mujer, pero en realidad son las voces de muchas mujeres, estas fantásticas ponentes que nos acompañan, que introduciré a continuación, las voces de las que ya hablaron, como se llama esta pieza sonora que arropó el camino hasta su llegada, las voces que evocaremos a lo largo de nuestra charla y las que convocaremos, porque nos interesa que participen todas y todas hacia el final del acto, que por eso hemos dispuesto esta especie de ágora o teatro romano bajando del escenario para que pueda ser una conversación también entre todos. Entonces, bueno, procedo a presentar brevemente a estas ponentes que me acompañan. Digo brevemente porque si cuento todo lo que han hecho, entonces ya les robo la voz por completo. Tengo aquí a mi lado a Evelyn Alonso Roner, arquitecta por la Universidad de Westminster de Londres y doctora cum laude por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, docente e investigadora de proyectos arquitectónicos, abrió su primer estudio en 2001 y desde entonces ha sido premiada en numerosos concursos internacionales. Su trabajo se ha exhibido en exposiciones desde Seúl hasta Canadá. Es fundadora de la Asociación de Mujeres Arquitectas Marca Púrpura y presidenta de la Fundación Sergio Alonso. Bienvenida, Evelyn. Gracias. Aquí tenemos a Mónica Díaz, actriz, creadora, directora y productora de La Inasible, preciosa palabra. Premiada en numerosos festivales internacionales, ha desarrollado su carrera profesional entre Madrid y Barcelona entre 1997 y 2018, donde ha co-creado compañías como La Imperfecta o La Centraleta Escénica. En 2018 creas La Inasible, con la que has estrenado numerosos títulos como Quien vive, Estampas del desierto o El lodo que fuimos. Bienvenida, Mónica. Gracias. Y Tina Suárez Rojas es licenciada en Filología Hispánica, profesora de lengua castellana y una de las poetas más destacadas, no vamos a decir de Canarias, sino del mundo. Entre sus poemarios premiados destacan aquellos primeros títulos como Huellas de Gorgona o Pronóstico reservado, pero también destacaría títulos como Una mujer anda suelta, Brevísima relación de la destrucción de Yunebon, Yo amaba a Toshiro Mifune o Jacintos y galletas. Ha formado parte de destacadas antologías y publicaciones nacionales e internacionales, encuentros literarios y recitales poéticos, y sus poemas han sido traducidos al italiano, al portugués y al inglés. Bienvenida, Tina. Bueno, pues yo me callo ya. Vamos a inaugurar la primera cuestión de este bloque de preguntas. Como decía, se titula este encuentro La voz de la mujer, la voz, la acción y el cuerpo, 3 maneras de mirar al mundo. Y vamos a empezar por las 3 maneras de mirar al mundo, porque al final, al principio de todo, está la mirada. Quería comenzar por una anécdota. Recuerdo en mi último año de carrera que mi padre me dijo que él estaba muy orgulloso de haber mirado el mundo con los ojos de un arquitecto. Lo dijo a tenor del discurso de agradecimiento de Rafael Moneo
cuando le concedieron el Premio Príncipe de Asturias a las Artes en 2012. A mí me marcó mucho esa reflexión porque es verdad que todos vemos el mundo a través de un prisma, bueno, a través de muchos prismas, pero siempre hay un prisma en concreto que muchas personas tienen la fortuna de que coincida con su pasión e incluso con su oficio. Así que te pregunto a ti en primer lugar, Evelyn, ¿cómo es mirar el mundo con los ojos de un arquitecto? Me ha hecho gracia porque digo, bueno, total, o sea, entiendo perfectamente el comentario y no sé hasta qué punto nos creemos que somos capaces de enseñarle, ¿no? Como profesores a los alumnos a mirar con esos códigos. Evidentemente la mirada va cambiando a lo largo del tiempo en cualquier vida, ¿no? de cualquier persona, pero se va agudizando. Y lo que me interesa son como tres cosas de la mirada de un arquitecto. Primero, la relación entre la mirada y la intuición, que creo que es fundamental, ¿no? Tienen algo que ver, no lo sé describir, pero creo que la intuición viene como aprendizaje de esa forma de mirar, ¿no? Después, a ver, que me apunté tres cosas. También leemos, o sea, intentamos enseñar a los alumnos a leer esos códigos, ¿no? Que se encuentran en un lugar muy preciso, mucha técnica, ¿no? Cómo se filtra la luz, cómo se ordena el espacio, ¿no? Son códigos que intentamos enseñarles, que es una manera de enseñarles a mirar, o eso intentamos. Pero también hay otra tercera capa, que es la del pensamiento y la cultura, ¿no? Que otra vez es otra capa más y tiene sus propios códigos también. Entonces, bueno, pues a través de todos esos códigos, pues filtras esa mirada y al final tienes, esperamos que tengas la mirada de un arquitecto, ¿no? Si eso cuenta un poco cómo lo he intentado entender a ver, y describir. Genial. Mónica, antes de hacerte a ti esta pregunta, y también si quisieras, por cierto, explicar lo que acabamos de ver, o no, que cada uno haga la lectura de ese acto maravilloso que has hecho, quería rescatar una reflexión que hizo Juan Echanove cuando estuvo aquí en Las Palmas de Gran Canaria con motivo del estreno de Esencia, de Ignacio García Mey, que le pregunté si el teatro tenía que ser incómodo. Y él dijo que, bueno, que el teatro es el espejo de todo lo que ocurre, pero que hay muchos tipos de teatro. Hay un teatro del entretenimiento, de la distracción, de la intrascendencia, que está muy bien, pero que hay un teatro que es el que se comporta como un espejo frente a la sociedad. Y que ese es incómodo porque la sociedad lo es. Entonces, ¿cómo es mirar a través de las artes escénicas desde el escenario y en qué medida puede coincidir con esta reflexión? Sí, yo creo que el teatro te da como, es un lugar para la posibilidad, ¿no? Yo pienso en el teatro como un espacio donde se pueden generar como otras realidades posibles y eso da pie a repensar, a reflexionar, pues eso, ¿no? Como a llevar a la práctica como otra forma, ¿no? En relación a la mirada, sí pienso que, bueno, por el enlace, no sé si irme a esa parte o volver a la pregunta de la mirada. Tú ve por donde tú quieras. Bueno, como ya luego creo que vamos a hablar también más sobre la transformación del teatro. La mirada sí que... o sea, tuve como que reflexionar sobre eso, pero sí que distingo una mirada como que pone la atención en el lenguaje de la vida, ¿no? O sea, pues la forma de expresión de los cuerpos, en los personajes que podemos representar en lo cotidiano, en todo como si fuera parte de la puesta en escena y sobre todo cuando estamos inmersas en un proyecto creativo, como que ponemos mucho la atención ahí en todas esas cosas, incluso como en las propias discusiones y lenguaje parecen a veces de la vida, parecen textos, ¿no? Porque que se ven unas ciertas repeticiones, que bueno, que de eso hablo justamente en la última obra, y una serie
de cuestiones que hacen que la vida por un momento parezca como una representación, ¿no? Como de algo ya que se está ensayando, ¿no? Algo que ya se sabe desde el personaje. Y sí que hay una mirada como que captura quizás como ese matiz, ¿no? Sería un poco lo que he entendido yo de esa pregunta. ¿Quieres comentar algo, Mónica, también del acting o lo dejamos como con su evocación? Del acting en relación a la frase de lo que has querido transmitir inaugurando el encuentro. Vale. Sí, esto es un fragmento, lo que pasa es que lo he adaptado para esta ocasión, porque además se me invitó haciendo referencia sobre todo como la palabra en representación del cuerpo. Entonces me pareció súper apropiado. Es un fragmento de una obra que estoy representando que se llama ¿Quién vive? Estampas del desierto. Y un poco la he adaptado, me parecía muy significativo hablar desde el cuerpo de una mujer, todas esas capas o diferentes mujeres que nos pueden habitar. Y un poco sería esa la propuesta. Tina, para plantearte la pregunta, yo he acudido a tus libros, rescaté estos versos del poema ¿Quién? De Yo amaba a Toshiro Mifune, que me parece un poemario muy metapoético, que dice así: ¿qué mineral me precipita? ¿Qué rizoma me sustenta? ¿Qué pobre bestia me encubre? No sé en qué me transformo fuera de la escritura, pero falta calor, falta consuelo si no me extingo en las palabras. Morir en las palabras me da la vida. Yo sé que sueles reivindicar mucho el principio de fingimiento de Pessoa y bueno, que solemos hablar mucho de la relación de la poeta con su voz, pero volviendo a la mirada, ¿cómo es mirar el mundo con los ojos de una poeta? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Claro, cuando hablamos de la mirada ya estamos primero presentándonos ante el mundo, ¿no? O el mundo se nos está presentando a nosotros, ¿no? Yo creo que como poeta trato de mirar el mundo desde una perspectiva del asombro, ¿no? Como suelo decir en muchas ocasiones. Quiero decir que nada me pase desapercibido. Tratar de, como en alguna ocasión creo que te lo he dicho a ti misma, Nora, desautomatizar esta mirada que atraviesa todo deprisa en estos tiempos convulsos que vivimos y demorar la atención en lo que se ve, pero también en lo que no se ve. De mirar con los ojos impresionables de un niño o de una niña en mi caso, ¿no? Y dejarme, dejarme impresionar y conmover por aquello que Rilke decía, ¿no? La belleza, pero también, desgraciadamente, el espanto, ¿no? Creo que esa es una actitud indispensable para cualquier poeta. La perspectiva del asombro. Si pierde ese lado de niño, que también es un poco la mirada de los locos, nos dicen que los poetas tenemos algo de niño y algo de locos, ¿no? Creo que algo se nos muere dentro, ¿no? Creo que no, sobre todo es eso, no pasar de largo ante nada. Bien, pues todas han mencionado las palabras voz, cuerpo y acción porque entramos ya en este segundo epígrafe que cose este encuentro. Quería leer primero una definición que tiene que ver con la idea de que la cultura puede ser transformadora, ¿no? Desde estos distintos ejes. Y a mí me gusta mucho citar, cuando doy algún tipo de charla, una definición de cultura que parte del significado etimológico de culter, que significa la lámina del arado, es muy poético, que dice que la cultura que nos debe interesar es aquella que se presenta como la lámina de un arado, que revuelve la tierra y arranca todo lo que allí existe para preparar el terreno para una nueva plantación y una nueva cultura. Solo por medio de este remover el terreno anterior, una nueva cultura, una nueva plantación puede volver a ocurrir. Yo lanzo esto y vamos a partir de que, según nos había propuesto Dácil, que la arquitectura es la acción, que el teatro es el cuerpo y la poesía es la voz.
Entonces, la arquitectura como acción, ¿cómo puede ser transformadora, Evelyn? Pues literalmente a través de ese movimiento, a través de esa acción. De hecho, nosotros hemos escrito varios artículos hablando de un cambio que identificamos, que se produce cada vez más, que la ciudad se va construyendo cada vez más a partir del uso, ¿no? De la acción que proyecta sobre ella. Porque ya no construimos desde ese planeamiento o urbanismo o arquitectura rígida, ¿no? Que te configura dónde están pues, todas las tiendas, los bancos, ¿no? La calle de las tiendas, los bancos, todos conocemos la calle de la pelota como la calle de los zapateros, ¿no? Ya ese planeamiento como que cada vez tiene menos sentido, ¿no? Y cada vez más es el uso, los eventos, los sucesos en la ciudad los que construyen esa ciudad, porque hoy en día ya no dependemos de que la ciudad nos informe a nosotros de dónde están las cosas, sino nosotros basta con coger el móvil y ¿no? Podemos recorrer la ciudad sin tener que sea la ciudad la que nos informe, sino nos informa otro. Y eso cambia brutalmente cómo se plantea la ciudad, ¿no? Es muchísimo más elástica, es muchísimo más abierta, es capaz de albergar muchísimas más cosas que antes, ¿no? Entonces, antes el planeamiento definía los usos y hoy en día es la acción, el movimiento, el uso lo que define la arquitectura o la ciudad, es lo que un poco estamos viendo o detectando. Claro, la acción la vemos como más clara en el caso de las artes escénicas del teatro, Mónica. ¿Cómo puede ser transformador el teatro? Yo creo que el teatro es transformador en todos los niveles, ¿no? O sea, creo que tiene el potencial de abrir esos surcos que dices en la percepción de las personas que lo experimentan, desde las personas que lo practican y también en el público. El hecho teatral, pues, es como que se dan unas circunstancias que es reunir a un grupo de personas en un lugar, en un momento dado para ver una representación que solo está ocurriendo de esa manera esa vez y en ese espacio, además con la convención entre todos de que eso que está ocurriendo en el escenario es real. Desde ese lugar como que surge un movimiento en el que aparecen reflexiones, pensamientos, emociones y quizás todas esas cuestiones pueden hacer como un desplazamiento de la visión de la realidad habitual, ¿no? Puedes tener una experiencia fuera de lo habitual. Entonces yo creo que esto pues da una dimensión en la que se puede, te permite pues contar nuevas narrativas, imaginar otros mundos posibles, eso, ¿no? Como generar como otras posibilidades. Y también en las personas que lo practican, creo que es un recurso muy potente porque puedes experimentar también otras formas de expresarte, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso trabajo mucho desde el cuerpo, vamos del cuerpo a la palabra, y desde ese lugar del cuerpo también aparece un lugar de conocimiento diferente, porque está más conectado a la intuición, a la experiencia, a la memoria, a las emociones, que a la parte intelectual, ¿no? Entonces desde ahí también se genera un tipo de conocimiento diferente que creo que también es transformador, ¿no? Y Tina, la palabra poética, ¿cómo puede ser transformadora? Antes me gustaría señalarte que sí, que lo de la lámina del arado es muy bonito, es muy metafórico, ¿no? Y además
Es verdad, al fin y al cabo la cultura es el hacer por cultivarnos, ¿no? Que es otra palabra que nos lleva de nuevo a la tierra, ¿no? Y cultivarnos también pues el humus que somos, que también es otra palabra vinculada a la tierra, y que si nos vamos a la maravillosa etimología que siempre es mágica, humus es una palabra que está emparentado con humano y con humanidad, ¿no? Pero bueno, yendo a la pregunta, ¿no? Si la voz de los poetas es transformadora o puede transformar el mundo, esto un poco me lleva a una frase que yo tengo muy interiorizada de Jean Cocteau, que decía que la poesía es imprescindible, aunque no sepamos para qué. Yo no sé si la voz de los poetas pueden transformar el mundo. Me gustaría muchísimo creer que la poesía tiene esa facultad taumatúrgica, ¿no? Pero sí creo, y en esto igual podría contestarle al gran Cocteau, sí creo que la poesía puede transformar la mirada, puede transformar la forma de mirar. Y cuando se cambia la mirada, también se cambia, de algún modo hay algo del mundo que cambia. El mundo ya no es el mismo, porque ya no se aprecia igual, porque se abre una grieta que nos invita a la reflexión. Y bueno, la poesía también es eso, tomar conciencia de quiénes somos, qué nos rodea, quiénes nos rodean y en qué posición del mundo, de este mundo nos situamos para seguir adelante, ¿no? Escuchándolas, podrían decir así, sin pensarlo mucho, un poema, una obra teatral, un proyecto arquitectónico que les resultase transformador en el sentido de que influyese en su mirada. Bueno, ¿puedo empezar? Sí. Es que en realidad esto que yo leí no solo transformó mi mirada, también transformó mi voz, mi pensamiento y lo que te decía hace un momento también, ¿por qué no decirlo?, hasta mi manera de estar en el mundo, ¿no? Es una pequeña anécdota que recogen casi todos los estudios biográficos de una mujer que yo adoro, que amo profundamente como mística, pero también como mujer, como individuo. Estoy hablando de Santa Teresa de Jesús, de Teresa de Cepeda y Ahumada, que esto es muy breve. Cuando fue visitada por el nuncio del Papa Gregorio XIII, por el guirigay que estaba montando con esto de la fundación de sus conventos, estaba siendo, como diríamos hoy en día, y con perdón, bastante tocapelotas, y estaba pidiendo financiación por todos lados. El nuncio, porque ella además tenía detrás a la saga la propia Inquisición, el nuncio lo que recogió en sus observaciones sobre Santa Teresa fue fémina, inquieta y andariega, desobediente y contumaz. Yo creo que eso es un elogio que en el fondo deberíamos asumir todas las mujeres en estos tiempos que corren, ¿no? Seguir siendo como Teresa, ¿no? Féminas, inquietas, andariegas, desobedientes y contumaces. A mí me vino una obra que vi hace en mis inicios, que fue Cuando la vida eterna se acabe, de La Zaranda. En ese momento para mí fue como un impacto justamente por la poética, que a mí me interesa mucho trabajar desde ese lugar y desde el cuerpo, cómo estaban los cuerpos en escena y demás. Luego, bueno, ya en el recorrido, pues Angélica Lidl me ha impactado, Pina Bausch me fascina, que no es teatro, danza, teatro, pero son como personas que creo que me han generado como un impacto, ¿no? Pues yo lo voy a poner, o sea, me refiero, yo creo que la referencia y sobre todo la que me dio el hilo conductor de mi tesis doctoral, que la traje, es una performance que traje, entonces pondré el vídeo.
Genial, porque era lo que estaba pautado, o sea que... No, estaba pautado otro vídeo, pero... Ah, vale, si estoy en otro vídeo. Pues mira, aprovecho, Evelyn, para decir que así como Mónica inauguró este encuentro haciendo este pequeño acting, pues por supuesto también habrá una parte del mundo de Evelyn y del de Tina, y que vamos, perfectísimo, Dasil, cuando quieras. ¿Que pongo el vídeo de la conversación o el que vale. pega ahora? Vale. No, este no es. Perdón. Es este, ¿no? No sé si tengo que... Sí. Bueno, voy comentando, ¿no? Yo creo que a estas alturas me interesa, o sea, es el teléfono roto, ¿no? Es básicamente una performance que ocupa varias cubiertas en Nueva York y lo que transfiere una serie de códigos, un bailarín al otro, ¿no? Son 11 bailarines. Y bueno, me interesa esta pieza por temas que investigo, como son la sincronización, órdenes de la ciudad, tramas, redes, y por eso, o sea, de alguna manera lo que de repente vas a una exposición y te encuentras con esa pieza que te toca, que describe muchas de las ideas, y al final pues eso surge una tesis doctoral y 5 artículos, ¿no?, sobre el tema, que de alguna manera se te queda ahí, ¿no? Y es lo que también hablaba antes de la relación entre la forma de mirar y los códigos que uno va aprendiendo, ¿no? Evidentemente hay unos códigos ahí muy arquitectónicos, pero también hay códigos de cultura, códigos de pensamiento. Y yo creo que eso es lo que... No me acuerdo de la pregunta que me hiciste. ¿En qué medida la acción podía ser transformadora? Pues eso, pues efectivamente. Y yo creo que nuestra labor es entender esas acciones, es ser parte de ellas, estar atenta a ellas, y desde ahí los arquitectos creo que construimos, ¿no? Y además así me puedo apropiar de lo de acción, ¿no? O sea, es que cuadra todo. No, pero es que cuadra muchísimo porque, bueno, aparte que es preciosa esta pieza que has exhibido, ya tocaba empezar con esa parte del juego de hibridación, porque claro, cuando Dasil nos expuso que la poesía era la voz, el teatro el cuerpo y la arquitectura la acción, lo primero que pensé fue ¿por qué? ¿Por qué no puede ser también el teatro la acción? Que de hecho lo es. Creo que también una escribe desde el cuerpo, y bueno, aquí estamos viendo una coreografía, por así decirlo, ¿no? Entonces, leíamos en el dossier de La voz de la mujer que un territorio no se entiende desde una sola voz, por eso tenemos esta mesa tan absolutamente polifónica y diversa, ¿no?, de disciplinas que no se suelen trenzar, yo creo, en un diálogo.
pero podemos jugar con la idea de que una voz no se entiende desde un solo lugar o lenguaje. Así que quería preguntarles en qué medida, empezando por ejemplo por ti, Tina, la poesía es la voz, pero es también el cuerpo y la acción. Bueno, lo decías hace un momento, ¿no? Escribimos desde un cuerpo que imagina, que respira, que evoca, que ha sido atravesado por un sinfín de experiencias, ¿no? A lo largo de la vida. Pero yo he de decir que a la hora de escribir, para mí el cuerpo es el texto. Ese es el texto sobre el que voy a vertir todo mi mundo de ideas, sensaciones, impresiones, emociones, para darle vida. El poeta César Vallejo decía que el poema es un organismo vivo, y yo creo que sí que lo es, porque el cuerpo poemático late cada vez que alguien posa su mirada en esas páginas, ¿no? Y de alguna manera está escuchando la voz del otro, de la otra que está al otro lado tratando de transmitirle algo, ¿no? Y en cuanto a los territorios, pues los territorios en los que se... ¿Me hablaste también de los territorios? ¿Me preguntaste por los territorios? Creo que... Territorio, espacio, acción. Espacio, acción, bueno, yo creo que también... los territorios a los que se arraiga mi voz también son territorios simbólicos, ¿no? Empezando por la lengua en la que escribo, que para mí es importantísimo, sobre todo porque soy una poeta que le gusta la experimentación idiomática, que el ludus lingüístico que le permite la riqueza del español, y luego me gusta también a la hora de escribir ocupar y llenar el cuerpo del poema pues con el territorio de la memoria y de la ficción. Pues Mónica o Evelyn, la que quiera. Yo creo que desde el teatro la voz representaría, se puede ver desde diferentes lugares, se vería un poco desde la metodología de trabajo, desde del lenguaje que se pone en escena, y desde también de los contenidos que se trabajan y que se muestran en una obra de teatro. Bueno, pongo también en ese espacio la metodología porque, por ejemplo, en mi caso, creo que da un color especial que tiene que ver con esa singularidad y esa voz propia, porque en mi proceso de trabajo es a través de la investigación. Hacemos un camino, como digo, desde el cuerpo hacia la palabra, en un proceso de investigación en el que se pone el foco en el ritual, en armar un espacio sagrado, de cuidado, de confianza, para desde ahí encender la llama y empezar a trabajar y a crear. Entonces yo creo que eso da también una voz diferente a lo que se muestra, ¿no? Luego está el lenguaje, que en mi caso pongo especial interés en la parte poética del teatro, en todo aquello que aparece, o sea, de hecho, por eso la compañía se llama La Inasible, ¿no? Para hacer referencia a todo ese espacio que está entre lo que se hace en escena y el imaginario del espectador, ¿no? Que se acaba de completar con el imaginario del espectador. Y luego están los contenidos en los que nosotros trabajamos a partir de contenidos, de cosas que nos movilizan, y entonces eso da como resultado pues unas temáticas con un carácter social y existencial, que creo que también da la voz del teatro, ¿no? Como que se puede ver desde diferentes lugares. En tu caso, Evelyn, ¿cómo se activan o distinguen esa voz o cuerpo en la arquitectura? A ver, la pregunta
o la pregunta que tú me habías dicho que me ibas a preguntar. Pero yo dije que a mí los guiones me gusta saltármela. De las arquitectas. ¿Me puedo volver a claro. las arquitectas? Sí. Vale, vale. Porque esto tiene que ver con otra cosa, ¿no? Que, a ver, las ideas al final son recurrentes o se vuelven obsesivas, ¿no? Cuando estás creando o cuando estás haciendo algo. Entonces, bueno, pues esta red, esta estructura, ¿no? Este código invisible que estamos viendo. Entonces me has preguntado dos cosas, ¿no? La voz, entonces que yo lo asocio a un código, ¿no? Es una forma que tiene que ver con la mirada, cosas que hemos aprendido, no es un código que hemos aprendido que además transcribimos y traducimos y está a ese lado, o sea, te contesto a esa parte de la pregunta. Y a la otra, ¿cómo ponemos el cuerpo en nuestros proyectos? Un poco lo intenté explicar antes con esa acción que veamos no solo los arquitectos, sino toda la ciudadanía, ¿no? En el territorio, y que nosotros sencillamente de alguna manera siempre digo que los arquitectos tenemos que ser sismógrafos de nuestra sociedad. Realmente lo que hacemos es identificar lo que sucede, entenderlo y dar respuestas desde eso. Ese es el cuerpo también, las redes que conectan, entender esas líneas, cómo nos movemos en el espacio, cómo lo usamos, todo eso es donde yo encuentro el cuerpo en los proyectos, y después ya evidentemente está la materialización, que eso ya es más evidente, ¿no? Que viene de una idea y al final la materializa. ¿Te parece, Evelyn, que pongamos el otro vídeo? Este sí es una obra nuestra de José Antonio Sosa y mía, y tiene que ver con la maqueta que hay aquí expuesta. A ver si arranca. Sí. Voy a hacer solo un pequeño comentario. Nosotros en el estudio, cuando nos encargan un proyecto, intentamos plasmar la idea en una maqueta y revisamos al final, cuando terminamos nuestro proyecto, si hemos mantenido esa coherencia también en el resultado final, y volvemos a hacer una expresión media artística de lo que hemos entendido nosotros que se ha convertido ese espacio. Entonces hay como un diálogo entre la idea inicial y el resultado final, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos este vídeo para explicar precisamente esas teorías de la construcción a través del cuerpo, del evento, de las situaciones, y cómo se tiene que leer la arquitectura en relación a este tipo de cosas. Época del COVID, fiesta ilegal en la obra. Bueno, y José Antonio también está aquí, autor del proyecto de la maqueta, del vídeo, y actor también del vídeo. Pues como hablábamos de pluralidades de lenguajes, me gustaría preguntarles qué otras disciplinas creativas, más allá de en la que se desempeña cada una, disciplinas, lenguajes, han influido, moldeado también su mirada creativa. ¿Me preguntas a mí? Yo lo estoy lanzando ya, porque ya lo del orden ya lo vamos a quebrantar. Sí, me parece bien. Por ejemplo, en mi caso, a mí como disciplina artística me gusta muchísimo la pintura, siempre me ha gustado. Bueno, tengo mis cuadros también pintados en casa como modesta diletante.
Y me gusta porque la pintura, al igual que la poesía, invita también a demorar la atención, ¿no? Y esto es algo que hablaba en una charla hace unos meses con la poeta Olvido García Valdés, ¿no? Entre la pintura y la poesía surgen un flujo y reflujo de sinergias y de correspondencias que hacen que hay algunos elementos coincidentes y de gran importancia, como pueden ser pues la imagen, el tono, la ambientación. Por tanto, creo que la pintura me ayuda a mirar lo que luego la poesía me ayuda a nombrar, ¿no? Y luego eso principalmente como disciplina artística, pero como soy una lectora omnímoda, me gusta mucho leer pues también y me dejo influir y empapar pues aparte de poesía, de mucho ensayo y de libros de historia y de historia de la literatura, sobre todo cuando quiero ahondar en el mundo de las mujeres. Y también me gusta mucho lo digo porque creo que también de forma larvada, creo que también influye en mi poesía la novela gráfica, tan vinculada al cómic, y el jazz, porque me gusta muchísimo el jazz. Y creo que un poema que no es solo contenido, sino también forma, argamasa, creo que también en mis poemas hay algunas coincidencias con las técnicas jazzísticas, sobre todo cuando me refiero, por ejemplo, pues al fraseo, al acento en el fraseo, ¿no? que en un poema se traduciría como la rima interna, ¿no? Es la musicalidad dentro de la rima interna o el quiebro rítmico también a través de los encabalgamientos o incluso el contrapunto musical que sería el equivalente en poesía o en literatura en general al diálogo intertextual, ¿no? Y eso es lo que hay. Maravilloso. Bueno, a ver, le hago todo y a nada. Es decir, creo que desde la misma exploración de la curiosidad de un arquitecto, que creo que es, ¿no? He probado de todo y he fracasado en todo también. Entonces, bueno, pues me he quedado con la arquitectura. He decidido que todo mejor. Bueno, como experimentación estuvo bien, pero bueno, bueno, por lo menos me da seguridad que he elegido bien dentro de las, ¿no? Es lo que me apetece hacer, es lo que disfruto, es lo que me obsesiona todo el día. ¿No? Pues cada vez que voy de viaje, bueno, tú lo has vivido con tu padre seguro, ¿no? Sí. No hay nada peor que ir con un padre arquitecto de viaje. Es intenso. Sí, entonces, bueno, pues eso. No tengo nada que aportar. Me interesa todo, pero no sé nada, o sea, no. Los ojos de la arquitecta. Sí, sí. Sí, a mí me parece muy inspirador el cine. Directores de cine que son capaces de crear como un universo particular, que tiene como un lenguaje que funciona, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con la realidad, pero que tiene sus propias reglas y transmitir y generar esas atmósferas diferentes. Suelo ver cuando estoy en procesos creativos muchas películas, leer también mucho, leer incluso cosas que me cuesta entenderlas, pero como que en ese también intento y esa como que siento que abre mi percepción y un poco como que intento buscar inspiración en todo también un poco, ¿no? En lo cotidiano, en cualquier lugar. Bueno, me gustaría ir abriendo ya un poquito el turno a la participación del público, que además es un público que me encanta porque hay arquitectos por un lado, poetas por otro, actrices, hay periodistas, hay como un espejo diverso aquí, por si quisieran preguntarle algo a Evelyn o a Mónica o a Tina.
que aún nos queda carrete, pero digo para que se lo vayan pensando si no, o si quieren ir haciendo alguna aportación. No tiene que ser una pregunta necesariamente. Vale, pues entonces, Tina, te va a tocar, si te parece, leernos un poemita, ¿no? Sí. En primicia que habías traído. Sí, sí, bueno, es un poema que sale, forma parte de mi próximo libro que estará disponible pues, a partir del próximo 26 de abril y es un poema que trata de desmitificar a un personaje de cómic, ¿no? Como es Wonder Woman, la Mujer Maravilla, para acercarla a las mujeres reales, ¿no? Que no necesitan ser heroínas perfectas para levantar y sostener el mundo como lo hacen cada día. La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla no viste capa voladora, no guarda en el escote una varita mágica, no tiene grimorios al uso, ni deus ex machina que la padrine. Su trajín está exento de juego de luces, no esplende, cuella erguida, efectos especiales. Pajarraca de mal agüero, bestezuela errabunda, la Mujer Maravilla lleva andadas centurias, hosca y airosa como estela de abrojos. Saltó de la torre donde la confinó su padre, donde la abandonó su hermano, abrazó el manicomio. La emparedó su esposo y trepó los muros. Escapó del convento y burló al populacho. No se prodiga en tarjetas de visita, ni se retrata en las Wikipedias. La Mujer Maravilla camina junto a ti. Se hallan los moldes ancestrales de tu vida. Cabe en el hueco inadvertido de tu sombra. Gracias. Muchas gracias, Tina. Comentabas que este libro va a ver la luz en abril. En abril, sí, se llama, bueno, es un libro eminentemente femenino, es una ciudad de mujeres, ¿no? Donde toman voz mujeres de la ficción, de mi ficción, y mujeres reales de la historia de la literatura y del mundo infantil, en fin. Y su nombre va a ser, o es, mejor dicho, Oklawoman City. Ese es su nombre. Espero que salga pronto y que puedan darme la alegría de leerlo. Que les guste no es otra cosa, pero que lo puedan leer. Mónica, tú por tu parte estás también inmersa en un proceso de estreno. Sí, la semana que viene está aquí también Sara, que trabaja en la obra, y estrenamos una obra que se llama Al Vacío en Aruca, dentro del encuentro teatral. Allí están ya todas las entradas agotadas, pero al día siguiente, el domingo 22, estamos en el Teatro Hespérides de Guía, así que si a alguien le apetece ir al teatro, estaremos allí. Es una obra pues eso, con un proceso de investigación que llevamos unos meses trabajando, con muchas capas, que habla del lenguaje, de la identificación con los discursos, bueno, hay como temas creo que actuales, pero de una forma siempre poética y bueno, en el que hay comedia y tragedia también un poco de la mano. Tenemos deberes. Y Evelyn, ¿tú en qué estás trabajando ahora mismo? Un poco en muchos proyectos. Quería mencionar también Marca Púrpura, que es uno de los proyectos que tenemos, ¿no? Que es una asociación de mujeres arquitectas. Bueno, eso estoy trabajando en la fundación también. Estamos haciendo proyectos educativos. Por ejemplo, estamos poniendo árboles en 7 colegios en el sur. Estamos levantando asfalto y poniendo árboles. También con un proyecto que acompaña educativo. En la universidad, bueno, ya he hablado de las investigaciones.
me ocupan. Además, ahora en la universidad también hay que ocuparse un 15% de la gestión universitaria, cosa que me ha chocado, pero me acabo de enterar que también le tengo que dedicar 15% a eso. Y aparte de eso, el estudio, ¿no? El estudio que, bueno, que tenemos obras. Ahora mismo no tenemos ninguna en construcción, estamos en fase de proyectos. Pero bueno, que realmente lleva gran parte. Y después todo lo demás, que además tenemos las mujeres, ¿no? Los niños, tal. Entonces, bueno, completito. Total. Muy bien. Nadie se anima, nos da más trabajo a las mujeres si nadie participa. Bueno, no pasa nada porque tenemos una dinámica preparada. Vamos ya con eso, Daci. Me parece. Vale. Genial. Pues había planteado Daci, ¿no? A partir de nuestras conversaciones en torno a este encuentro, que entregarles unas cartelas que ella va a repartir para que cada uno escriba el nombre de una mujer que les haya resultado inspiradora de alguna manera, que pueden vincular a tanto a la idea de la voz, del cuerpo, de la acción. Luego Daci las recogerá y será un poco el sustrato de la próxima entrega de la voz de la mujer, ¿no? Sí, incluso propongo que a lo mejor puedan leer alguna, ¿no? Y recordar a dos o tres mujeres que igual las han inspirado, o alguna frase que alguien podría ser inspiradora para ustedes de mujeres, ¿no? Yo voy a repartir esto y así tenemos un poquito de tiempo también para pensar. Voy a repartir unos bolígrafos y así también recordamos a aquellas mujeres, ¿no? Que de alguna forma nos han tocado o han cambiado o nos han inspirado de alguna manera. Y si quieres, bueno, no sé si en esto que luego también están escribiendo se les ocurre alguna pregunta que hacerle a las ponentes o alguna sugerencia o simplemente pues algún comentario sobre lo que han hablado, algo que también le inspiraron a ustedes hoy de lo que dijeron. Yo no sé si estaba en el guión, pero han hablado de su inspiración, de lo que les gustan. Yo quiero meter un poco el dedo en la llaga. Quiero preguntarles cómo se sienten como mujer en sociedad, si todavía hay mucho que hacer, competir, hay igualdad, se sienten representadas, ¿cómo se sienten en cuanto a sociedad? Tú no te has comprometido con nada, ¿eh? Te toca a ti. No, las preguntas son para ustedes. Yo soy aquí una mediadora. Yo no sé. Demasiadas preguntas. Es difícil porque tengo... Yo voy a contestar, voy a decir una tontería, pero al final hay mucho de todo. O sea, cómo nos sentimos en lo que está sucediendo en el mundo, alucinadas por ese mundo tan duro. Una de las investigaciones, y que las iba a contar hoy, que lo transformador no tiene que ser fuerte, lo que reconocemos normalmente como una cosa masculina, ¿no? Puede ser mucho más sutil, ¿no? Cuando pensamos en cómo ha transformado el mundo Internet, por ejemplo, ¿no? Esas estructuras más débiles, ¿no? Que son transformadoras. Y yo veo el mundo que hace unos años entendía esas sutilezas, pues ahora me parece que se ha vuelto tremendamente duro, tremendamente a ver quién es el más fuerte, y me sorprende porque pensaba que íbamos a un camino donde había más pluralidad en las voces, donde gobiernos no estaban constituidos prácticamente solo por hombres, ¿no? Como está pasando en algunos sitios.
Entonces eso te recuerda de que todavía hay mucho camino que recorrer, pero por otro lado estoy en la escuela de arquitectura y veo 50% de mujeres arquitectas que van a salir a la calle dentro de unos años. Entonces, bueno, pues es súper bipolar la situación ahora mismo, como todo, ¿no? Tenemos grandes avances en muchísimos campos y me siento orgullosa bueno, y sobre todo de aquellas que han caminado desde los años 60, 70 y han revolucionado todo eso y esa trayectoria, y por otro lado horrorizada como que habíamos conquistado algunos espacios y que de repente ya no están, y eso sorprende, ¿no? En debates políticos, en un montón de cosas. No tengo un libro, pero gracias. Hola. Yo tendría una pregunta precisamente sobre la ciudad, porque alguna vez he leído la ciudad es masculina. O sea que está más bien, fue más bien, ahora no lo sé, es mi pregunta también, pero fue pensada para la comunidad masculina más que femenina. Doy, por ejemplo, las luces, una ciudad mal iluminada por la noche, espacios de encuentro. Entonces, mi pregunta es, ¿eso está evolucionando, está cambiando? A ver, yo en esto voy a ser un poco controvertida, ¿vale? Y ahora sí que tengo que decir que no estoy hablando en el nombre del colectivo de mujeres arquitectas, porque es una opinión muy personal y en muchos casos no coincidente con muchas de mis compañeras. Yo creo que este debate existe, es importante y es fundamental. Yo me niego a pensar en que tenemos que seguir los estereotipos que tenemos asociados con mujeres. Entonces, claro, hay cosas que están en ese discurso que es, tenemos que pensar en la ciudad cuidadora, tenemos que seguir manteniendo esos roles, tenemos que facilitar esos roles a la mujer. No, lo sé. Entonces hay ese lado del discurso, no, yo sé que te referías a otra cosa como la iluminación y tal. Y esa parte creo que me preocupa, ¿no? Seguir en ese discurso en el que al final acabamos estableciendo estereotipos. También dije antes que creo que la ciudad, nosotros somos transcriptores de la sociedad, con lo cual damos respuesta a aquello que damos. Y creo que lo damos de la misma manera hombres y mujeres, porque identificamos los problemas. O sea, creo que somos un reflejo nosotros también y somos más complejos que solo un género. Entonces, bueno, ahí hay un debate puntual, pero volviendo al tema de la iluminación, de la seguridad, que sí que hay cosas como más tangibles, ¿no?, que nos pueden afectar o que son importantes. Creo que vuelvo un poco a eso de, a lo mejor lo que estamos haciendo mal es la educación, otro tipo de cosas, otro tipo de comportamientos, porque tú vas puedes ir por una calle de Berlín, además me lo estaba comentando Dácil precisamente, que la iluminación es tremendamente baja y sin embargo se sentía tremendamente segura, ¿no? Entonces yo creo que también parte un poco de cómo estructuramos la sociedad, cómo también reflejamos esa arquitectura para hacerla más segura y más... Pero son muchas cosas, no es solo una, no es solo poner luz. La luz solo nos sirve. Es para el resto también. Pero que este debate es como recurrente. Entonces siempre hay una fibra que me toca a mí, porque las cosas son más complicadas de hacer las calles accesibles para carritos. Y además me toca la moral pensar que tengo que ser yo la que lleve el carrito, ¿no? Me fastidio. Entonces, hay ese debate, es un momento de transición, de cambio, de tal, pero yo no logro reconocer un proyecto diseñado por una mujer o diseñada por un hombre. No logro distinguirlos ni en la escuela ni fuera de la escuela, soy incapaz. Entonces, creo que algo estamos haciendo bien,
de que hay un grado de igualdad en nuestra, por lo menos, aproximación de lo que nos importa, que es esa parte artística, pero también esa parte técnica, ¿no? De reconocer lo que hacemos y dar respuesta a eso. No sé si te he explicado o te he liado más, pero... No, es verdad que hay un debate. Yo lo digo, eso de la luz, bueno, es un ejemplo, Sí, pero un poco para ilustrar, pero concretamente yo me vi en un barrio de París, en pleno centro de París, en el 920, y en este barrio solo veía hombres. O sea, era la única mujer con mi amiga. Iba a una exposición de Martin Parr, que decidió hacerlo en este barrio, o sea, tenía sentido también. Y el único único espacio donde encontramos a mujeres fue en el parque infantil. Entonces ahí me pregunté realmente. Sí, la ciudad se está transformando. También me fastidia pensar que los niños tienen que estar en un parque, en un corral, ¿vale? Eso también me fastidia. Entonces, bueno, ¿no? Entonces sí tenemos una calle y una sociedad y la trabamos y logramos hacer espacios que en general se produzcan más eventos, más actividad, más tal. Entonces, bueno, ¿cuánta responsabilidad tenemos nosotros como arquitectos y dónde está la barrera de nuestra responsabilidad? Es decir, ¿cómo de transformadores, volviendo a la pregunta de Nora, podemos ser? Bueno, somos el reflejo de la sociedad en gran parte. Entonces, bueno, claro, y para quitarnos un poco de ahí fue el ejemplo concreto esta noche, que todos contribuimos a esta transformación. O sea, tanto la policía como la arquitectura, el teatro, el cine, la danza, lo haberse evocado todas. Entonces yo creo que en alguna parte sí hay una parte de responsabilidad, no es toda, obviamente, todo contribuye. Pero la pregunta es por qué funciona la iluminación en unas condiciones y no funciona en otras. Tenemos otras responsabilidades también, tenemos una responsabilidad con la polución lumínica, tenemos una responsabilidad con otras muchas cosas. Entonces, al final es estudiar cada caso, entender cada caso, buscar ser creativos en las soluciones y sobre todo no pensar que una arquitectura puede, ¿no? O sea, trabajar sin una transformación de la sociedad, sino que va mano en mano, es una conversación, ¿no? Sí, claro. Eso claro. es, ¿no? Claro, porque ahí el ejemplo del barrio es cultura. O sea, realmente la gente que vive en el barrio hace que se organiza de una manera o de otra, obviamente. Yo complicado. Sí, creo que hay que la mirada de la mujer está atravesada por una serie de experiencias en las que, pues, que en su vida ha sido percibida, educada como mujer, ¿no? Entonces eso yo creo que de alguna manera sí está condicionando tu forma de estar en el mundo y tu forma de contar el mundo, ¿no? O sea, no sé cómo se pueden encontrar esas diferencias, pero por ejemplo yo sí que en el cine actual que se está haciendo, por ejemplo, en España, ¿no? Todas estas directoras que están saliendo, bueno, que están reconociéndose ahora, sí que veo que hay unas temáticas y una forma de contar las cosas diferentes, ¿no? Creo que enriquecen el discurso y, o sea, no lo sé cómo es la arquitectura, pero sí que creo que es necesario que haya más variedad también en general, ¿no? Y que esté, bueno, si ya está representada el 50%, pues me imagino que ya ahí se nota menos. Pero, por ejemplo, también respondiendo a la pregunta y en relación a lo que decías antes, de que luego en la vida como madre, ¿no? Como que se mezclan un montón de cosas, si hay algo que percibo, por ejemplo, en mi caso, en Canarias en este momento somos unas cuantas directoras que estamos, ¿no? Trabajando ahora de directoras de teatro, pero curiosamente me llama la atención
que casi todas estamos en proyectos en los que asumimos diferentes roles, ¿no? Como que tenemos que de repente ser la productora, distribuidora, actrices, escribir el texto, dirigirlo, actuar, o sea, como... no sé, y sin embargo en los proyectos que hay hombres dirigiendo, como que veo que se dan otros, ¿no? Como que hay más arrope. No sé muy bien desde dónde es esto, pero sí creo que hace falta un cambio todavía para que los proyectos que están iniciados por mujeres tengan más apoyo, y también para nosotras poder un poco soltar la autoexigencia, porque también entramos mucho en querer, ¿no? Para poder ocupar ese lugar que nos corresponde, digamos. Como que nos autoexigimos mucho y tenemos que llegar creemos que tenemos que llegar a un nivel, o creemos, o también se nos exige llegar a un nivel como de excelencia. Y yo creo que en eso pues todavía sigue habiendo una dificultad. Hola, buenas. Gracias a las tres por la charla, está siendo súper interesante e inspiradora. Y quería saber, entiendo que como yo estudiaron hace mucho tiempo, y me gustaría saber qué artista mujer les hubiera gustado conocer a la hora de haber estudiado. Ahora, si han conocido a alguien mucho después, que sientan que a lo mejor les hubiera ayudado a avanzar mucho más en a lo que se han dedicado. Pues mira, vamos a ver, yo no te podría decir una mujer en concreto, la verdad, porque yo creo que sobre todo en el arte, ¿no? En la disciplina del arte, ¿no? Que es el camino, es una forma de expresión libérrima. Y siempre es un camino hacia la libertad, siempre y cuando el arte, claro, no esté instrumentalizado ni responda a servidumbres externas, siempre es un camino hacia la libertad, ¿verdad? Y yo a lo largo de mi carrera y de mis lecturas no puedo nombrarte a ninguna mujer porque te las nombraría todas, porque he descubierto a un montón de mujeres que tuvieron esa necesidad de a través del arte reclamar esa libertad de la que te estoy hablando, ¿no? Y libertad para explorar, libertad no solo para sentir, que al final era el mundo en el que estaban clausuradas, el mundo de los sentimientos, ¿no? Parece que durante mucho tiempo, sabes que se nos asignó esa, lo que llamaríamos hoy en día, esa posverdad o esa verdad postiza de que el mundo de la mujer era solo el mundo de los sentimientos y de lo primoroso, ¿no? Y de hecho teníamos innata esa incapacidad era ingénita la capacidad para adquirir conocimientos y tener destellos de genialidad, ¿no? Y entonces, bueno, imagínense, perdone que hable en singular, pero no hace tanto tiempo, ¿no? A principios del siglo XX, en 1907, 1908, todavía seguía siendo un bestseller el famoso libro de Moebius de la inferioridad mental de la mujer, ¿no? Entonces, a lo que voy es que para mí han representado madres totémicas todas esas mujeres que han luchado por su derecho a hablar y a tener voz a través del arte, y en mi caso a través de la literatura y de la escritura, ¿no? Y que se han dejado la piel en ello, ¿no? Y que eran mal vistas por escribir simplemente porque, pues qué sé yo, eran demasiado explícitas a la hora de expresar o de describir, por ejemplo, los homicidios y las violaciones, como le pasaba a María de Sayas en el siglo XVII.
Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII también tuvo que justificarse por querer, eso, lo que decía ella, ¿no? Poner riquezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las riquezas, ¿no? Tuvo que escribir una carta en la que al final termina diciendo yo, la peor de todas. O mujeres que ya no hablo incluso de es que me voy por los cerros, porque ya no hablo de mujeres simplemente dedicadas al mundo del arte, sino mujeres que empezaron a despuntar, bueno, pues qué sé yo leí hace poco la biografía de Leonor de Aquitania, en uno de los medievalistas más célebres de Francia, como es Jean Fleury, pero también está la de Régine Pernod. Y claro, de un tiempo para acá, de unos años para acá, se ha limpiado un poco su leyenda negra, ¿no? Pero Leonor de Aquitania, como ustedes saben, 2 veces reina, primero de Francia, después de Inglaterra, simplemente por ser una mujer que no mostró sumisión, que fue una mujer con arrojos, otra tocapelotas al estilo de Sor Juan de Santa Teresa, una mujer que quiso posicionar a sus hijos como ella consideraba, una mujer que además fue mecenas de los trovadores y fomentó lo que era los juegos de la cortesía, del amor cortés. Bueno, ya simplemente por eso, durante muchos años en las crónicas históricas fueron escritas por hombres, obviamente, fue instigadora, adúltera, arribista, etcétera, etcétera. Y bueno, este es un caso de tantos, ¿no? Entonces a lo que quiero llegar es que no podría decirte una mujer, pienso en tantas mujeres que para mí eso, han representado, pues eso, que en cierto modo justifican que yo esté aquí gracias a ellas, ¿no? A todo ese camino de lucha contra el menosprecio, el ninguneo, el silencio que tuvieron que pasar para que su voz se escuchara o su arte fuera de alguna manera legitimado, porque los territorios públicos no eran para ellas, era siempre el espacio doméstico, el espacio íntimo, ¿no? No había otra posibilidad. Y en fin, yo quiero recordar, tú hablabas de las teóricas feministas de los 70, decían algo muy bonito, muy hermoso, las teóricas feministas anglo-estadounidenses, decían que junto a la historia de los hombres, la history, debería ahora ya empezar y desarrollarse la historia de las mujeres, la hair story. Y en eso estamos. Medio terrerilla, lo siento. Yo, como estoy en modo también un poco rebelde, no te voy a contestar directamente, pero sí que, o sea, sí te voy a contestar. Lo de los referentes, ¿no? Yo creo sí que no, o sea, en mi escuela no había ni una profesora mujer, ¿vale? Ni una. Ahora la universidad sí que somos, no sé si llegamos al 50%, pero bueno, no tengo todo el mundo ubicado, pero yo creo que por ahí andaremos. Los alumnos también, pero es verdad, y por eso esto me gustaría añadirlo, porque igual que dije antes lo de la bipolaridad, que hay espacios que están conquistados, hay muchos espacios que no están conquistados. Las mujeres salen de la escuela, pero estadísticamente no están ocupando direcciones en estudios. Yo he tenido la gran suerte de poder hacerlo, pero la gran mayoría o ni siquiera se dedican a la arquitectura y dejan la arquitectura. Muchas acaban en la función pública, por la estabilidad que produce y bueno, es un territorio a conquistar, ¿no? Y esto, bueno, son estudios que se han hecho en España, en el Reino Unido, pero al final es siempre las mismas estadísticas, ¿no? Están diciendo las mujeres están estudiando arquitectura, pero después se topan con el techo de cristal. Y entonces sí que matizar eso de antes, que parecía que habíamos resuelto el problema en la arquitectura y no es así. O sea, sí estamos teniendo, pero no estamos llegando. ¿Alguna pregunta más? ¿O aportación? ¿O reflexión? ¿Sí?
están cómodos con leer las cartelas, porque también las podemos atesorar y obligarles a que vengan en la 4ª edición. Digo, porque al final no deja de ser algo muy íntimo. Una vez hicimos esta dinámica en un encuentro, un homenaje que hice con un artista que quiero mucho, y lo hicimos así. Lo guardamos en un cofre, que por cierto se quedó ella, y la vez siguiente pues abordamos todo eso que se había escrito. Atesoramos estos nombres. Venga, de acuerdo. Pues si hay alguna pregunta más. Pues si no hay ninguna cuestión más... Ah, vale. Ya me extrañaba a mi Herminia que no. No, hola, felicidades a las 4. Es un orgullo ver a estas mujeres jóvenes, valiosas, empoderadas. Pero desde la altura de los años que uno tiene, estamos como temerosos por la situación en que estamos. Evelyn se refirió a ella, en un tiempo tan difícil, tan duro, para todo el mundo en general, pero las mujeres en particular. Porque si es verdad que hemos conseguido tanto en tan poco tiempo, que ha sido muchos siglos y muchos años, pero los avances, sobre todo en este país, han sido en los últimos 50 años. ¿Cómo, cuando nos referimos al mundo anglosajón, vemos unos Estados Unidos que poco a poco, unas mujeres en Estados Unidos que poco a poco están perdiendo derechos que tanto ha costado sangre, sudor y lágrimas, y que en un plumazo, primero un gobernador y luego un presidente, por ejemplo, algo que tanto nos ha costado como la ley del aborto. Pero no solo en Estados Unidos, tenemos a Europa, a Polonia, a Hungría, y sobre todo la que se nos viene encima. Yo estoy muy asustada, y muchas mujeres de mi generación estamos muy asustadas, porque incluso vemos que la gente joven no es consciente de lo que se puede perder. Entonces me ha encantado oírla, he disfrutado muchísimo, pero quiero dejarles ahí esta piedrita de decir, ¿ustedes no tienen miedo? ¿O soy yo solo? ¿O solo es mi generación? Bueno, a mí lo que me preocupa principalmente en relación a lo que estás diciendo y que también lo acabas de mencionar es sobre todo que lo he leído y lo he escrito, lo he visto en alguna red social, gente joven que es capaz de decir que el feminismo es una moda, ¿no? Entonces, en un primer momento me cabrea profundamente, luego me entristece, pero finalmente llego a la conclusión de que también ¿Cuánta necesidad hay de que la gente también, con respecto al feminismo, que también ahora, porque como está tan en boga, porque es necesario que esté, pero lo de estar en boga no es tampoco una cosa del otro mundo, siempre ha estado ahí, como la cuestión palpitante que diría Pardo Bazán, pero lo que pasa es que cuando las circunstancias lo necesitan, fluye, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que a mí me inquieta profundamente esta gente indocumentada, que no ha leído, que no conoce la historia de las mujeres, no solo de este país, sino de la historia de la humanidad, ¿no? Desde los primeros bajidos del tiempo, ¿no? Donde ustedes, compañeros, lo han tenido siempre todo tan fácil, ¿no? Y nosotras hemos tenido hasta un feminicidio brujeril que duró hasta tres siglos, entonces, donde murieron hasta 60.000 mujeres, y no me invento la cifra. Entonces, claro, me inquieta y me asusta sobre todo esa gente que no cree o que piensa que lo del feminismo es una moda, una pose o una especie de forma de ganar votos, ¿no? Es cierto que yo también creo que hay feministas y pseudofeministas, ¿no? Porque hay algunas con las que no comparto absolutamente nada y creo que las que nos precedieron tampoco, pero sí es cierto que
que es necesario que siga habiendo, sin duda, por todo lo que acabas de contar y por muchas cosas que quedan atrás. Mejor no miremos la vista a Medio Oriente, donde todavía, por ejemplo, ser una mujer escritora es ser una puta, perdónenme la expresión, y lo tienen muy difícil, muy difícil. Y mientras siga habiendo niñas que sufren infibulación y mientras siga habiendo trata de blancas, la lucha de las mujeres no puede pararse. Y no digo que hayamos estado solas, sí, durante mucho tiempo estuvimos solas, pero siempre hemos tenido compañeros que nos han ayudado a hacer el camino, y sigue habiéndolos, evidentemente, ¿no? Pero creo que a mí sobre todo lo que me preocupa es esa idea de que la lucha de las mujeres, la reivindicación de que sigamos mosqueadas con los sesgos de género que todavía existen. Me llama la atención que hasta en los temas de ciudad también, ¿no? El techo de cristal, en fin, tantas minucias que realmente pienso que algo no está funcionando bien, algo no está funcionando bien. Sí, es como un momento también ¿no? De territorios perdidos, territorios ganados. Estamos sí. ¿no? Que no entiendo este espacio en el que estamos ahora, ¿no? Para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Estar haciendo luchas, son debates. Yo entiendo mucho lo que dice por conversaciones que tengo con gente joven, ¿no? Que me asombra. Nada, tonterías, ¿no? Pero que yo vengo de un colegio alemán, nosotros jugábamos todos al fútbol juntos, ahora no, ahora se segregan, ¿no? Por sexo, son cosas que yo pensaba que ya estaban, ¿no? Asumidas, y que ya no había esa diferencia, y entendíamos. Y un poco también tiene que ver quizás con esa lectura que hago yo, ¿no? De que no hay tanta diferencia, se aplican unos códigos, unas técnicas, una forma de entender algo, y que en teoría no debería de haber una gran diferencia dentro de la diferencia que hay personal entre cada persona, ¿no? Pero no más allá. Y eso a mí me sorprende y me preocupa. También tenemos avances en otros campos, y al final creo que vuelvo a lo de antes, ¿no? Tenemos que crear estructuras, tenemos que crear redes, tenemos y es la mejor manera, porque no siempre tenemos que responder pues con esa fuerza. Podemos responder también desde estructuras más débiles, desde estructuras más sensibles. Y ahí eso lo estamos viendo también en la guerra. Nadie pensó que Ucrania estaría 4 años aguantando el tipo. Entonces, porque evidentemente el ejército soviético, ruso, es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues también desde esa otra lógica, desde ese otro funcionamiento, yo creo que también se puede trabajar, no perder ese territorio, haciendo el símil de la guerra, que no creo que me guste mucho, porque no quiero pensar que es una guerra, pero bueno, lo que intento decir es que hay maneras de luchar, que tampoco es un término que me gusta, en los derechos de las mujeres, y seguir trabajando. Luchar, tendrás que decir batallar, es que no encuentro la palabra. Es que no hay otro, desgraciadamente. Porque bueno, tú has nombrado Ucrania, pero tan reciente tenemos cómo se hizo una guerra terrible decían, liberar a las mujeres afganas. Sí. Es mentira, nunca van a liberar a las mujeres. O ahora a las mujeres iraníes. Es mentira. Utilizan a la mujer en todos sentidos, y en las guerras más que nunca. Entonces yo siento que no te guste la palabra, pero búscame otra. Ya. Búscame otra. Pero no me gusta por precisamente lo que decía Tina, ¿no? Que parece que hay como ¿no? Las pseudofeministas y todo eso, que se han apropiado mucho del lenguaje, quizás. Entonces resulta, estamos perdiendo hasta el espacio de comunicación, el código que necesitamos para entendernos, ¿no? Sí. Pero me has entendido, ¿no? Pues ya está. Sí.
Bueno, la verdad que antes estaba pensando en una intervención, pero ahora me extendería mucho con que desde el principio, en otros momentos surgirá, pero sí que dije, por lo menos una matización, cuando no matización a lo que ella dice, sino abundando en lo que decía Herminia, y porque después lo he visto en otras voces. Es decir, se habla de los jóvenes, de los otros, es una evidencia de cómo pero es que la realidad de ese pensamiento, el del feminismo, tomarlo como ¿verdad? Está esparcido. Yo no lo diría, pues ya yo no diría pero gana, pero años, sí, bello. Quiero decir que en generaciones muy posteriores, actuales, y a mí me asombra y me incomoda cada vez más. Es que me veo sin emociones. Yo soy su marido aquí, ¿o qué pasa? La gente está con unas interpretaciones asumiendo, es como que aflorando, claro, incentivado por lo que dice la prensa, por la manipulación, por todo lo que sea. Pero están saliendo a flote, entre gente con la que uno se está rodeando y ya hay que no me siento cómodo en montones de sitios. Bueno, buenas tardes, esto es maravilloso. Tener la oportunidad, ¿no?, de estar aquí congregadas, y que empiece este tipo de debate que va creando una complejidad absoluta de tantos típicos tópicos del momento, pero también con una historia ancestral brutal. Entonces, dejando yo del amor, ¿no?, de estar hoy aquí, de haber sido invitada y escuchándolos a todos, yo he tenido la oportunidad desde muy chiquitita de vivir prácticamente en todos los continentes, desde Oriente hasta los últimos 30 años en América, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. Es una cuestión global todo lo que estamos planteando aquí, pero desde el punto de vista de la primera palabra de miedo que se hablaba, hasta no encajo, y con el contexto del arte, de todo tipo de arte, ¿no? Yo desde el punto de vista de una eterna positiva, de haber sido una nómada ciudadana del universo, y bueno, creo que realmente la hermandad entre todos, ya sea las mujeres, porque hoy el tema ha sido la mujer, ¿no? Ese vínculo hoy es la mujer. Por eso no hay que tener miedo, es porque lo podemos crear, y de ahí viene un poco la inspiración hoy de Tina del poema. Lo podemos crear en cada momento, ese vínculo, ese pertenecer. Hoy vamos a salir de aquí perteneciendo. Ya vivamos aquí, no vivamos en Las Palmas, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, a otros hobbies, pero yo creo que esa hermandad que es pionera continua en cualquier año, siglo, y pioneras muchas mujeres alrededor del mundo, hoy en día, que como dices tú, no tienen nombre, anónimas. Yo creo que empieza desde la raíz hacia arriba, es decir, cada una puede empezar eso, y que eso da la positividad y el seguir adelante, ¿no? La ilusión, la creatividad, el arte, por supuesto, que siempre ha sido el medio, todas las artes, el medio de hablar, reivindicar, y yo creo que eso no se ha perdido. Yo creo que si miramos atrás, ¿dónde estaba la mujer hace 8 siglos, o incluso 2 siglos, o incluso menos en algunos países? Creo que es un momento maravilloso a nivel porcentaje mundial de cómo se le escucha ahora a la mujer, de lo que podemos hacer, lo que está al alcance, que no significa que tengamos el terreno y el camino ya pues hecho, o ni siquiera un poquito asentado, pero yo creo que con vistas atrás, creo que estamos en un momento maravilloso a nivel internacional.
en cualquier tipo de profesión y de arte, y eso es lo que me da a mí la positividad para reivindicar, para seguir adelante y para brindar esa energía, ¿no? Cuando se forman reuniones de este tipo como hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena al encuentro, me ha gustado, me está gustando, como todos los anteriores. Y yo soy un poco... me gusta meter la piel en el fango, pero bueno. Entonces, ahí, al hilo de la dinámica que había planteado Daci con tu referente femenino, ¿no? No tengo ninguno. Al final la conclusión que llega es que sí, que a mí me marcó una tía abuela que era artista y por eso posiblemente yo tenga esta vena con la música y con la pintura, pero mis referentes adolescentes eran masculinos, los grupos musicales eran masculinos, mis deportistas eran masculinos, estudié en un colegio de curas, todo era hombre, instituto de curas, todo era hombre, entonces, a pesar de eso, pues tampoco sale tan mal, creo. Pero sí que entiendo el proceso de transformación que estaban comentando. En 50 años yo creo que ahora mis hijas, todas sus profesoras son mujeres. Su forma de pensar ante el diferente es totalmente distinta a la mía, ni mejor ni peor, distinta. Y yo creo que eso es un avance de la sociedad, del feminismo, de la igualdad de la cultura, de culturizar a la gente, somos más cultos, eso también se nota. Y luego sobre el tema de si se están perdiendo espacios, que yo creo que sí, es porque yo pienso en una sociedad polarizada, o eres de Madrid o del Barça, o eres de derecha o de izquierda, o azul o verde, el que gana es el que menos argumentos tiene, porque es lo que tiene la violencia verbal. Entonces, a mí a veces me da la impresión de que, no digo el feminismo, sino los que queremos cambiar, entramos en debates absurdos. No entiendo, y con todo respeto, no entiendo que no se hable de temas importantes de la igualdad de género o de temas importantes de las políticas sociales y salga en portada que el Ayuntamiento de Ibiza quiere quitar el fútbol porque se le da demasiada importancia y se está permitiendo que se le dé demasiada importancia a temas que no son importantes. Entonces, no sé si me estoy explicando. Estamos perdiendo el tiempo en guerras que no sirven para nada y entramos en el conflicto. Quizás deberíamos entrar o sea, tenemos el camino ganado, es lo que quiero decir. Digamos, nosotros vamos de trabajo, pero la parte de arriba, la política, nos llevan al conflicto y en el conflicto perdemos siempre. Porque te vuelves más radical, entonces no cambia. Espero haberlo explicado. Mira todo. Hola, buenas tardes a todos. Enhorabuena por el proyecto. También soy venezolana artista. Yo me sumo a ustedes en todas las parcelas y estoy muy de acuerdo con la compañera que habló. No sé tu nombre, yo me llamo Ana, la niña esta que era Evelyn. ¿Yo? No, la hija, la que sí, Evelyn. Estoy muy de acuerdo contigo. Quizás un ejemplo a veces vale más que mil palabras. Yo me pongo de ejemplo. O sea, yo nací en una familia muy humilde, yo no he tenido nunca problemas de de pelear con hombres, me he movido, he estudiado varias carreras, entre ellas la última medicina. Yo nunca me he sentido diferenciada por ningún hombre, la verdad nunca. Jugaba al fútbol de niña. ¿Qué quiero decir? Que no tiro abajo todo lo que ustedes dicen. Que es genial que la mujer se reivindique, que pelee, pero sí que es verdad que tenemos que partir de esta base, de la base del entendimiento desde abajo, de que todo es posible. O sea, no perder el tiempo. Yo no perdí el tiempo en pensar que el chico que estaba estudiando era superior a mí. No, yo sabía que yo podía llegar. Entonces, a partir de ahí,
sin posibilidades ninguna, porque además nací en una familia de 11 hermanos y me lo ocurrió todo con 14 años, llegué a donde quise llegar. Y hoy respeto y me siento igualmente de libre ante todos los hombres. Entiendo que se hacen barbaridades a todos los niveles. Todos tienen razón, todo lo que han hablado. Pero la base para poder seguir adelante creo yo que es el amor y el entendimiento, por encima de todas las recriminaciones, porque cuanto más le dices tú a una persona, no hagas eso, más lo hace. Entonces yo creo que es encaminar de alguna manera con el arte, la poesía, la música, la arquitectura, con todo lo que tengamos que dar. Es escalofrío en el cuerpo cuando tú hablas, que ves a las personas y te pones los pelos de punta, que vas a ver una película maravillosa y sales llorando y todo esto. Entonces claro, me daba un poquito cosa hablar, porque a veces me revuelvo, porque digo, me está pasando a mí esto, le está pasando todo esto a estas mujeres, qué triste, qué pena, pero yo no lo pasé. O sea, de verdad, me he sentido una privilegiada y yo tengo ahora mismo 72 años, o sea que he caminado mucho en el campo este. Pinto, escribo, soy artista, además, o sea que entiendo que todo lo que uno quiera puede conseguirlo. Solo tiene que proponerse, no perder tiempo en si te están quitando la libertad, no, coge la libertad, agárrala. Y si la agarras, ten en cuenta que el otro se cansa, tú no. Perdón si me pasé el tono. Bueno, quería hacer un símil, Mónica, a tu matriosca que has ido sacando poco a poco. Y yo creo que esas matrioscas van a estar ahí por siempre. Ahora más que nunca van a ir saliendo. Yo estuve el día del 8M y nunca vi tantas mujeres jóvenes como vi en esta última ocasión. Hay que confiar en las mujeres jóvenes. Estoy seguro que detrás de cada una de sus vestidos hay una mujer que está esperando ponérselo y que van a salir, y tenemos que confiar en ella. Hola, perdón, primero me pongo un poco nerviosa de hablar tú, así que lo siento. Pero sí que es verdad que tiene razón cuando dice que hay una diferencia ahora en esta generación, porque cuando vengo a este tipo de eventos es cuando me doy cuenta de que soy de la minoría, aunque parezco más joven de lo que soy también, pero sí que, como dijo Vicky, yo también fui al 8M y ir a esos eventos es cuando te da esperanzas y fuerzas, porque sí que había mucha más gente de lo que me esperaba, por ejemplo, y yo creo que también es un error fijarse en las redes sociales, porque no reflejan la realidad, y la gente joven estaba ahí hace unos años y seguirá estando en el futuro, o sea, las personas, las feministas seguiremos estando. Y en la pregunta que hizo Dacil antes, yo quise poner un apartado en el que mencionaba a las mujeres palestinas, porque para mí esas personas son las personas que más resisten, y ahí hablamos de genocidio, no de guerra, y yo creo que es un ejemplo muy claro, por ejemplo, de resistencia con el arte, porque justamente, por ejemplo, vi una publicación de una chica que había creado una tienda de campaña como galería en su propia tienda, con su arte y arte de personas de su ciudad. Y así es como ellos resisten. Y en la fe también, porque a veces, bueno, eso ya es particular de cada uno, pero yo formo parte de la Asociación de Mujeres por la Paz de Palestina y les quería invitar también a que fueran al CCA a ver la exposición que hay ahora de fotógrafos palestinos. Es muy interesante y sirve, yo creo, para informarse sobre este tema. Gracias. Pues bueno, este encuentro llega ya a su fin. Muchas gracias a todas y todos por sus interesantes aportaciones. Gracias sobre todo a Evelyn, a Mónica y a Tina, a Dacil y a Jesús, por supuesto, y a Marta. Y queríamos terminar con una frase, un verso que va a leer Tina, sobre todo porque en un encuentro previo a este encuentro pues salió a flote y todas nos enamoramos, y creo que puede servir muy bien de broche a este ratito. Estaba en el aquí también. Espérate, yo...
Sí. Bueno, ese es el fragmento 147, como ustedes saben, Safo de Mitilene nos ha llegado su obra de forma fragmentada, ¿no? Y entre los versos aislados que tiene, en la traducción de toda una voz de autoridad en filología clásica, Aurora Luque, dice así, ¿no? Te aseguro que alguien se acordará de nosotras. Creo que es especialmente significativo solo básicamente por dos cosas, ¿no? Primero porque estamos hablando de 2600 años atrás, ¿no? Hay como una conciencia de perpetuidad, ¿no? De que la voz poética sobreviva al tiempo, ¿no? Y tanto que así ha sido porque la seguimos estudiando. Y luego ese concepto que hoy es tan moderno y que parece la antesala de lo que hoy es la sororidad, ¿no? Nosotras, a lo mejor tiene que ver con lo que la compañera y usted decían, ¿no? Quizás que la sororidad no solo a nosotras, sino a ellos también nos una y haga posible que podamos hacer la history y la herstory, ¿no? De la humanidad. En fin, muchas gracias. Seguimos en el hall de la Fundación compartiendo vidas y experiencias y bueno, pues, gracias por haber asistido a la presentación.